Bienvenidos a un nuevo programa de nuestro podcast Colecciona con Nostalgia. Hombre, bienvenido Francisco Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto de conocerte. Igualmente. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias a ustedes, muchas gracias por invitarme y aquí estoy para ver si os puedo dar unos detalles del coleccionismo y de los recuerdos que yo siempre he tenido de pequeño y de juventud. Perfecto, Todos tenemos nostalgia y ganas Siempre. de coleccionar siempre. Lo mejor que hay, ¿sabes lo que es? Que todos, da igual la edad que tengamos, siempre llevamos un niño dentro. Sí, siempre hay algo que te gusta llevártelo para casa. Totalmente. Bueno, pues vamos a ver, primero nos gustaría conocer un poco de ti, quién eres, a qué te dedicas. Bueno, yo soy Francisco Garoña, soy abogado, tengo un despacho en Málaga y en Sevilla, vivo en Sevilla, soy originario de Isla Cristina y me he criado en Madrid, o sea que un poco un inmigrante español dentro de España. Has hecho un recorrido por los diferentes puntos de España, vamos a decir, más importantes, ¿no? Bueno, sí. Bueno, también en el norte también es muy importante, pero del centro para el sur sí. Tiene amigos en todos lados. En todos lados, sí. En el despacho llevamos asuntos en Bilbao, llevamos muchos asuntos en Málaga, llevamos asuntos aquí en Sevilla muchísimos, de todo tipo. Y bueno, pues me ha hecho pues recorrer el mundo y bueno, pues siempre que me ha gustado algo, pues he ido coleccionando. Vamos a ir a una parte de, ahora que estamos hablando del coleccionismo en la nostalgia, una parte tuya que tú realmente, aparte de abogado, una de las cosas que te gusta es ser coleccionista. Efectivamente. Porque tienes una parte que es el tema de la militaria, por ejemplo, Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, empecé como todos los niños coleccionando cromos. El Mundial del 82, acuérdate. Con Naranjito. Con el Naranjito, que nos salía Paolo Rossi, que era el delantero centro de Italia, de aquella Italia que se hizo con el Mundial. Y bueno, con el Yoplait, ¿no? Comprando Yoplait y luego esperando que el de Yoplait se dejara el camión abierto para mangarle los cromos. Empezando por ahí bueno, ya luego pues en mi trabajo soy coleccionista de bolígrafos, de plumas Montblanc, de plumas antiguas. De hecho, llevamos el tema de herencia. Cuando alguien muere, claro, es cuando salen los tesoros, ¿no? Salen a la luz. A la luz, y si no, cuéntaselo a Tutankamón, ¿no? Salen los tesoros y sale un primo perdido también. Claro, claro. Totalmente. Entonces todo el mundo le echa más cuenta a los bienes inmuebles, que también son importantes, las viviendas y todo eso, pero también hay muchas más cosas, de joyas, a cosas muebles, a colecciones que a lo mejor gente que los herederos no le dan importancia y otras que sí le dan importancia, ¿no? Una de las cosas que yo me he dado cuenta a lo largo de mi trayectoria profesional en el tema de herencia, porque también, claro, voy a hacer la tasación de esas herencias, y sí que es verdad que me he encontrado que la gente lo primero que piensa es en el ladrillo, en las tierras. Piensa en lo más tasable, en lo más vendible, en lo más liquidable, lo más que se puede hacer más divisible, porque desgraciadamente cuando una persona fallece, pues los herederos lo que quieren es convertirlo en dinero, En cash. para repartírselo. Hay algunos casos que les gusta tener esto que era de mi padre o que era de mi abuelo. Entonces lo más tasable es una vivienda, un cortijo, un campo, y es lo que se vende, que algunas veces desgraciadamente hay verdaderas peleas entre las familias. Eso sí lo he vivido yo. Yo me acuerdo una vez que yo estuve en una, que había muchísimo dinero, que había muchísimas tierras, eran muchos hermanos, y me acuerdo que había un murmullo, una pelea que tenían, y yo les pregunté, oye, ¿y qué problema es el que hay? Hombre, claro, es que nos hemos dado cuenta que mi padre en el último año y medio se ha gastado 1 millón de euros, cuando les había dejado casi 7 millones de euros en cash. Sí. Aparte de las tierras y demás. Y yo, incomprensible, yo decía, esto no puede ser. El heredero es muy egoísta. Y hay un dicho que se suele decir, es que se está comiendo
la herencia de mis hijos. Bueno, será la herencia de sus hijos cuando el señor se muera. Mientras tanto se puede fundir el dinero que quiera porque para eso es de él y lo ha ganado él. El heredero, por idiosincrasia, suele ser muy egoísta. Y bueno, desde el despacho pues lo que queremos es darle una viabilidad a esas herencias y después tenemos un equipo inversor que compran esos activos a personas que no le han dejado cash, que no le han dejado líquido, que lo que le han dejado es bienes. Y otras veces pues hay bienes que no son tan fáciles de examinar como son las cosas muebles. Por ejemplo, yo tengo una colección inmensa de bolígrafos Montblanc. Yo la valoro en unos 50.000 euros porque son muchísimas piezas y, por ejemplo, no sé si mis herederos sabrán lo que tengan o a lo mejor dice, hay que ver lo que tenía el loco de mi tío aquí y vamos a venderlo todo por 1.500 euros, ¿no? Entonces hay muchas veces que llegas a un sitio y no han ni valorado lo que hay, o alguna colección de figuras de Lladró, o hay, bueno, tú te habrás encontrado también muchísimas cosas muy valiosas que los herederos no saben lo que tienen entre manos. Porque te sabrías contar alguna experiencia de tu equipo, tuya propia, de algo que habéis encontrado en una herencia que los herederos a lo mejor no sabían valorar, algo así destacable. Algo raro. Raro, por ejemplo, también. Bueno, yo soy coleccionista de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, una vez en Estepona había un señor que tenía allí una caja que no sabía lo que era, y cuando yo vi lo que era, pues era una cosa impresionante, un artículo realmente de la Segunda Guerra Mundial que no sé cómo había llegado ahí. El abuelo había sido un marino de la Kriegsmarine y tenía pues un utensilio de un submarino de un U-2. No era una bomba ni nada, sino era una máquina de comunicación, una Enigma. No me puedo creer, eso es una de las máquinas más cotizadas que ha habido, que incluso a España llegaron un número muy pequeño. Muy tasado, muy tasado. Sí, y sin embargo lo tenía una persona en Estepona, en una casa en Estepona, y bueno, con un montón de utensilios más del señor muy antiguo. O sea, que la máquina Enigma, o sea, eso a día de hoy tiene un mercado de coleccionistas muy... No es un mercado, es que eso en una buena subasta puede alcanzar una cantidad bastante considerable. Claro, claro, sí, sí. Siempre y cuando el poseedor de la máquina Enigma la quiera vender. Venderla, que eso es otra cosa. Claro. Claro, eso es otra cosa, pero sí que es verdad que ahí tienes una parte de la historia, porque eso es lo más bonito que tienen los artículos de colección y demás, es la historia que conlleva y que va detrás. Entonces la historia que tiene esta máquina, imagínate cuántos mensajes, cuántos descifrados, cuántos códigos. El hacking de la época, ¿eh? Sí, el hacking de la época. Después también en Rota he visto también muchas cosas americanas, también de americanos que han tenido desde plumas antiguas de los años 50, 60, relojes. Evidentemente, como soy de género masculino, colecciono esas cosas. Supongo que las mujeres a lo mejor pues coleccionarán otro tipo de cosas. Yo también tengo una colección amplia de relojes. De relojes, ¿no? Los relojes antiguos. El tema de reloj es algo que, bueno, a día de hoy ya sabemos todos que las noticias están constantemente la cantidad de coleccionistas que hay de relojes de todo tipo y de todos los tamaños. Y de épocas también. Hubo una época que los relojes no eran de hombre y de mujer, eran para todo el mundo. Empezaron a construir relojes para la mujer. El reloj realmente, si lo pensamos bien, ¿desde qué época está el reloj? Desde la época del reloj de sol. Fijaros qué utensilio ha usado el hombre y ha coleccionado. Yo creo que el tema del coleccionismo empieza, si no me equivoco, empieza pues así a coleccionar como lo conocemos y tal, a partir del siglo XIV creo que es la realeza la que empieza, pero sí a obtener y guardar artículos valiosos de colección. Según las épocas. Sobre todo el tema del arte religioso, que eso habrá en las herencias, cuadro y en arte. Yo soy más de escultura. Sí. Más de escultura, pero que de pintura. Ahí sí hay más fácil, porque hay tasadores que realmente tasan, hay muchas imitaciones. Y no sé dónde salió el otro día que había una señora que tenía un cuadro en una casa de la abuela y por lo visto era un cuadro impresionante y valía un montón de dinero.
Hace poco salió una señora con 92 o 93 años que coge y en ese momento dice, voy a cambiar los cuadritos del pasillo. Y coge un cuadrito del pasillo de una virgen y se lo lleva a un tasador como yo y llega y le dice, a ver, ¿me puedes decir cuánto podría costar este cuadrito? Y cuando salió en las noticias, cuando lo vio el tasador, señora, pero no tenía, le temblaba el labio, es que no sabía, pero la voz... Señora, que esto vamos a ver y lo vamos a llevar a una subasta, o sean miles o probablemente millones de euros. Acertó, fueron 4 millones de euros, 4 millones de euros. Y algunas veces es que la labor que vosotros hacéis, los bufetes de abogados, es una labor encomiable porque encontráis cosas, como decías antes, que hay gente que no le presta ni atención, que es que hay gente que incluso llega a tirar cosas a la basura, creyendo, eso es el loco de mi abuelo, el loco de mi tío, el loco de mi padre. El loco de la familia. Pues hay una parte del derecho penal en el coleccionismo, que hay cosas que son del patrimonio histórico español, claro. Y hay gente que comercia con eso porque se la ha encontrado, algo tarteso, y se ha dado la circunstancia o que lo ha traído de otros países. Por el mercado negro. Mira, os puedo dar una anécdota como curiosidad. Historia. En el programa que hemos estado realizando, un compañero mío sacó en el programa un documento que él había encontrado en un mueble que había comprado y tal, y decía que era del siglo XIV. Yo voy y le taso el documento. ¿Y dónde viene la anécdota? Que tiempos después resulta que Patrimonio se pone en contacto con mi compañero para decirle que quiere ver ese documento, que eso probablemente puede que sea patrimonio y lo tenga que entregar. De hecho, lo ha entregado y lo están analizando. ¿Tú qué cosa tan simple y tan que tú lo das como un documento? Por ejemplo, un documento de 1802 que es una compra-venta de inmuebles, castellano antiguo. Fíjate tú las letras que... Cuando haces una obra, a lo mejor en Valencina, y sale una tumba romana, y fíjate lo que puede salir de ahí. El tesoro del carambolo. Pero sí que es verdad que en este país hay una cosa que yo creo que por parte puede estar bien, pero por parte lo veo también que está mal, porque podríamos descubrir muchísimas más cosas de las que tenemos, pero por el miedo de que cometa algo, en este caso estás tú, ¿qué podría cometer una persona si encuentra algo que es de patrimonio? ¿Y se lo queda? ¿Y se lo queda? Pues es un delito, evidentemente. Sería un delito. En otros países eso no sería un delito. Ahí tienen una forma, lo puede buscar, lo puede encontrar y puede cederlo, o incluso hay sitios incluso hasta que se lo podría llegar a quedar si nadie lo llegase a reclamar. Fíjate el galeón que se hundió en agua, hubo el litigio ese para ver quién se lo quedaba. ¿Ese fue el de los americanos? Sí. Que se lo llevaron y se llevaron el tesoro, pero hombre, eso fue un poco... El tesoro está valorado en 1 millonada. Eso sí fue expolio porque eso se sabía que estaba ahí. Sí, y sí. Fueron a por él, que de hecho sacaron una película después, ¿no? Son los ingleses y los americanos siempre Hombre, se han dedicado a eso. Ya sabes, hombre, los corsarios... Los corsarios sabemos quién son, no los de las películas. Claro, claro. No los de las películas. Sí que es verdad que también tengo yo de un señor que era el mayor, vamos a decir, contrabandista de antigüedades, que apareció por aquí, por Sevilla. Y a mí me contaban que cogió un mosaico, pero un mosaico grandísimo. Llegó allí, como aquello estaba, lo recortó, le puso una doble capa, lo enrolló, lo tiró por el muro, lo recogió y se lo llevó. Casualmente lo detuvieron por otras cosas de otros países de robos que había cometido de este tipo, y apareció esto, que era un encargo que le habían hecho. Pero es que hace 100 o 150 años, ¿quién no cogía una columna y se la llevaba para su casa? Claro, ahora encuentra la columna. Claro. Volvemos a lo mismo. Y a lo mejor era de la época romana del siglo II, siglo III. La mitad del Partenón es una reproducción. El original, un mando inglés, se lo cogió, se lo metió Está en Londres.
Y está en Londres, en los mejores museos. Lo mejor de Egipto está en Londres. De hecho, en la Plaza del Vaticano hay como un obelisco, se llama, Sí, sí, sí. que es de Egipto. Y que hace Claro, ahí, claro. en la Plaza del Vaticano, ¿sabes? Bueno, y las pirámides de Egipto, son momias, hay en Londres varias. Hay un montón que se llevaron para allá, es verdad. Pues yo te hago la siguiente pregunta. Si te llega un cliente con una herencia y de repente te dice, oye, mira, es que resulta que me he encontrado una habitación dentro de una de las casas de mi familia que está repleta de cosas originales romanas o cualquier cosa que sean de esa época. ¿Cómo tendrías que actuar tú? ¿Qué es lo que conlleva todo eso? Orientaría que pudiera quedarse lo que pudiera quedarse, pero dar cuenta al Estado para actuar legalmente. El Estado te puede dar una parte de lo que tú entregas. ¿Cómo se llama eso? La compensación. Compensación, ¿no? Sí, sí. Estandarizado que tú ahí estarías detrás protegiendo a tu cliente Sí. de poder tener el máximo beneficio posible sin que le repercuta en un delito. Porque si sale a la luz algo ilegal, pues puede verse muy afectado el cliente. Porque, Claro. Francisco, ¿conoces así casos que te hayan pasado a ti o a tu equipo de clientes que se hayan encontrado patrimonio en sus propiedades? No, conozco un agente que me vino para hacer una declaración porque había estado en una compraventa de un objeto egipcio que era ilegal. Que era ilegal, ¿no? Lo habían comprado. No, había actuado como intermediario. Ah, ¿qué más cosas nos puedes contar así de alguna anécdota simpática que se pueda contar? Porque claro, hay cosas que no podrás ni siquiera contar. A mí lo que me hace mucha gracia es la ignorancia de la gente que no entiende. Porque has hablado mucho de las plumas de los bolígrafos, que lo has comentado varias veces. A ver, háblame un poco de tu colección. Bueno, pues yo tengo una colección bastante amplia, el más antiguo de 1922, que tengo una estilográfica, ¿vale? que me la vendió un señor que ya murió. La vendió no, que le cobré la herencia, lo que es la minuta mía, el hombre me lo dejó en su herencia, yo lo conocía, y él decía que no tenía pluma, que tenía estilográfica. El señor era muy gracioso, la decía con mucha sorna por el doble concepto de pluma, de que él nunca había tenido pluma. Y tenía una colección de estilográficas muy importante. Pues tengo las que más me gustan de Montblanc, algunas plumas que para mí tienen un significado especial, porque a lo mejor me las ha regalado una persona entrañable. Yo soy originario de Isla Cristina. Una vez que vendí un barco, que se desguazó un barco y la Junta de Andalucía le dio un dinero a la familia, me compraron una pluma en especial. Recuerdo otra muy bonita de un padre al sacar a su hijo de la prisión, que tiene mucho significado, y entonces bueno, pues yo tengo eso y las uso para momentos muy puntuales, para juicios muy puntuales, para bodas. Que la sigues usando a día de hoy, que no es solo que la tengas guardada en su cajita. No, porque si la tienes guardada en su cajita es como no tenerla. Y si la pierdes, pues si la pierdes la encontrará alguien, pero si no la usas, la has perdido ya. Totalmente, porque al final es un objeto que lo único que hace es acumular, y una cosa es coleccionar, que yo siempre recomiendo eso, coleccionar cosas que incluso puedes usar y que te dan una felicidad, ¿no? Porque al final es darte una felicidad de algo que te gusta y por eso lo coleccionas. ¿Recuerdas tu primer juguete o regalo que te hicieron cuando eras pequeño? Tengo 51 años, soy del Real Madrid y del Betis. Buen equipo, ¿eh? A mí me trajeron una equipación del Cádiz. Yo no sé, desde entonces también me gusta el Cádiz, aunque soy de Huelva. Algo hemos tenido del Cádiz aquí, ¿verdad? No había tantas equipaciones y se ve que mi padre estuvo en Cádiz y el hombre pues me compró una equipación del Cádiz. Bueno, también te tengo que decir que el Cádiz, aunque te guste el grandioso equipo de Real Betis Balompié y el Real Madrid, el Cádiz es un equipo muy querido. Sí, sí. Muy querido, nos hemos dado cuenta porque tuvimos un coleccionista del Cádiz que es de Sevilla. Incomprensiblemente es que su abuelo era de Cádiz o le gustaba el Cádiz, ¿verdad? Sí, lo llevó de pequeño a ver un partido. Y claro, el abuelo le regalaba cosas del Cádiz, bufanda, lo típico.
y le marcó. Tiene en su casa camisetas, tiene más de 100, bufanda, poste, entradas de los partidos. Firmada y autografiada, porque incluso este año, que nosotros lo tuvimos en el programa, tuvimos una camiseta que nos mandaron del Cádiz directamente del equipo, a este muchacho le había mandado el presidente del Cádiz una camiseta firma entera. Pues chico, hombre, él es bastante más joven, pero que nosotros el Carranza era muy importante. Yo he visto en el Carranza jugar al Santos, a Palmeiras, entonces había un equipo muy bueno y bueno, como dicen los cadistas, el que está contra el cadista, contra la humanidad. Este muchacho nos trajo un trofeo Carranza. Oye, si has llegado hasta aquí es porque esto te está gustando, así que síguenos, que para nosotros es importantísimo que le des like y que nos dejes tus comentarios. Sigue viendo el programa, que era el trofeo Carranza que le regalaban a los jugadores cuando ganaban el Carranza. Y te acordarás tú de que además ahora por un tema internacional he contactado con el hijo, que está en El Salvador, un jugador mágico nunca del Cádiz, que era Mágico González. Y nos habló de Mágico González y de Sandokan. Sí, Sandokan que jugó en el Madrid también. Exactamente. Pero Mágico era mágico. Mira, Mágico, hay una anécdota que es Diego Armando Maradona, el mejor jugador de la historia en esa época, para mí y para muchísima gente. Diego Armando Maradona decía que el mejor jugador del mundo no era él. El mejor jugador del mundo era Mágico González. Claro. Y por supuesto para la gente joven que vean a Maradona, que no tiene nada que ver con Messi, para mí Maradona fue mucho más jugador. Para mí también, para mí también. Yo creo que a lo mejor en el futuro Messi puede a lo mejor llegar, o no lo sé si llegará, pero Maradona tenía como jugador y deportista, para mí, el mejor jugador de la historia. Le entraban de otra manera. Lo que pasa es que después, claro, tiene una vida privada, tuvo una vida después que ya fue diferente, pero ¿quién no ha tenido una vida, una estrella de cine o del rock? Que no ha tenido una doble vida. Y estamos hablando como futbolista, como persona, pues no era... Referente, no era un referente, yo siempre lo he dicho, no era un referente, pero oye... Como futbolista y como líder en el fútbol, por lo visto era muy buen compañero. No hubo, yo para mí no ha habido otro igual. Me hablan de Pelé, pero claro, nosotros Pelé lo hemos visto en películas. Imagínate yo. Valdano cuenta una anécdota de Maradona que dice que cuando marca el gol en la final Valdano estaba asfixiado y durante 4 minutos o 5 estuvo marcando Maradona. Entonces él tenía siempre en la cabeza el equipo. Eso Messi, según los argentinos, era un pechito frío. Hombre, el equipo... Hasta que ganó el Mundial. Claro, pero el Mundial ha costado trabajo, porque ha habido unos pocos de mundiales que, por eso mismo que comentaba, no ser equipo, que es lo que hacía Maradona, por eso no se han ganado esos mundiales hasta ahora, lo ha ganado al final. Oye, felicidades por haber ganado el Mundial. Va por todo lo alto, la Copa América también. Sí, pero... También hablando ahora, pensando, una cosa de herencia que me entró es una camiseta firmada de Kubala. Hombre, Kubala. De Barcelona. Lo que pasa es que, bueno, yo no me la quedé, evidentemente, porque no me gusta... Bueno, Kubala fue un gran... Ladislao Kubala. Pero bueno, yo no es que sea anticulé porque no soy anti nada, pero no soy barcelonista, no soy culé. Claro. Herederos que eran de Málaga y del Málaga eran... pues que la vendieron y le pagaron un muy buen dinero. Hombre, yo pienso que puede ser, si, no sé, a lo mejor Kubala no sé si era la típica Meiba esta con los agujeritos, porque yo he tenido ese tipo de camiseta que, por cierto, el Betis también la tuvo. La Meiba con agujeritos aquí. Meiba. Meiba era catalana. Esas camisetas son muy cotizadas hoy en día. De hecho, el mayor coleccionista de camisetas y de temas de fútbol ahora mismo es argentino y está en Madrid. El museo está en Madrid. Sí, en la Puerta del Sol. No, es argentino, es argentino. Sí. Lo que pasa es que el hombre empezó a darle vueltas de dónde podía montar ese museo, porque ese museo iba a ser referencia en el mundo entero. Le habían ofertado a Abu Dhabi, imagínate la pasta que había allí. Pues él decidió que la cuna del fútbol era España y se fue a Madrid. Y siendo argentino, imagínate que los argentinos como son con el fútbol, pues decidió que este museo debía de estar en Madrid. Con el fútbol, que a mí me gustó mucho, también yo siempre quise tener un tango Adidas, y tanto di el coñazo que mi padre me compraron un tango Adidas,
Y en la piscina, jugando en la playa, se me pinchó. Y bueno, pues lo vi y costaba 25 euros y mi mujer, ¿pero qué hace? Y me compré el tango Adidas, lo tengo ahí en mi casa, no he jugado nunca, pero a mí me da mucho cariño en ver ese tango Adidas, sí. Eso es nostalgia. Eso hay mucha gente de nuestra edad, sobre todo, que hubo gente que incluso cuando era pequeño no pudo tener algunos juguetes. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en casa éramos muchos hermanos, éramos 9, y allí no había ni para broma, no se gastaban ni broma. Lo justito, ¿no? Lo justito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que había juguetes, como niño, que te entraban por el ojo. Yo nunca tuve un escaletri. Y de mayor he querido, pero ya claro, también tienes que tener un salón y tal. Y uno no, pero los escaletri y el Ibertren, ¿tú te acuerdas del Ibertren? Totalmente, totalmente. Hay mucha gente que recupera juguetes que no pudo tener cuando pequeño. Y cuando los ves le genera tanta ilusión que dice, este me lo voy a comprar yo ahora. Y fijaos qué curioso porque los juguetes que estáis diciendo yo ni los conocía. El Ibertren, tú no sabes, ¿no? Claro, yo soy del 97, yo he vivido Action Man, eso sí que lo vivió bien, lo típico, Playmobil... Es que en ese año yo era abogado ya, en el 97 estaba nuevo como abogado. ¿Cuándo te entra a ti esa pasión? Porque tú eres pasional por el trabajo que realizas. Desde que tenía 8 años quería ser abogado. Hay gente que dice, no, yo trabajo de abogado porque gano dinero y tal. No, no. A ti se te ve la pasión de tu profesión. De ponerme la toga. Si Exactamente. me quedo un mes sin ponerme la toga, me pongo la... ¿Cuándo te vino esa pasión? ¿Con qué edad pensaste y dijiste, yo tengo que ser abogado? Pues no sé, yo lo que más me acuerdo es de estar los chiquillos tirándole, o cosas que ya no se podía hacer, tirándole a los nidos de la golondrina con la escopeta que teníamos de plomito. Hacíamos cuando éramos pequeños. Entonces venían los profesores y nos regañaban y tal, y yo hacía alegaciones. No, hombre, porque yo no he sido, señorita, como se puede imaginar. ¿Ya de niño? Y entonces, pues desde entonces me vi la vocación de alegar para otros, ¿no? Para mí y para otros. Y desde entonces me ha gustado siempre. Es una profesión muy dura y muy difícil, porque, como decimos los abogados, al abogado no lo quiere nadie, salvo que está dentro, ¿sabes? Entonces, para él es lo máximo. Al abogado no lo quiere nadie hasta que tienes un problema. Ahí te acuerdas de él. Entonces es lo más grande. Claro, ahí es, oye, me tienes que sacar, como sea, salvarme la vida, me tienes que sacar de esta situación. Prisa y corriendo. Cuando ha pasado el toro, si le ha salido mal es por culpa tuya, y si ha salido bien es porque el cliente te lo ha dado todo. Totalmente, te ha dado toda la información, tú no has hecho nada. No, la labor que hacéis vosotros es una labor que para mí es maravillosa, y esa pasión que tú sientes por tu profesión es una de las cosas que yo defiendo en todas las profesiones, porque si haces algo que te guste. Hacemos valer el Estado de Derecho, que es el que gozamos en España, y el que tenemos tanto jueces como fiscales como abogados, que somos lo que se llama ahora los agentes jurídicos. Tenemos que velar porque esto no cambie, porque hay muchas fuerzas políticas y tal que quieren transformar el país, y esa ley es la que nos sirve a todos. Bueno, pues mira, tengo algo que quiero enseñarte que va relacionado con el coleccionismo y con vamos a llamar, tu profesión. Está relacionado, totalmente relacionado. Y quiero que lo veas y que me digas a ver qué te parece. Mira, ya solo el estuche... El estuche ya es antiguo. El estuche es antiguo. Te enseño esto, por ejemplo, ¿qué me dirías? ¿Esto qué es, Dios mío? Uy, esto es un escudo... Ahí tiene la balanza de la justicia, ¿no? Totalmente. Esto es como un escudo antiguo de un fiscal antiguo o un juez antiguo, ¿no? Exactamente, la has clavado. Eso pertenece a un juez de la época de Alfonso XIII. Wow, principio siglo XX total. Y eso es una pieza importante. Es precioso
Y desde aquí animo a cualquier de los magníficos jueces que hay aquí en Sevilla para que lo tengan el que le guste coleccionar. Es maravilloso, la verdad, está muy bien conservado. Hace no mucho tuve otra, que era de la policía, y vino un inspector de policía por ella, la placa de Alfonso XII, la que le faltaba para su colección. Ya veis, pagaba lo que pagó sin pestañear, pero bueno, fue muy curioso porque este no solo la pagó, sino que además yo creía que era una segunda edición y le tenía un valor. Y cuando él me la pagó, me dijo, bueno, Juan, yo ya te la he pagado, ahora te voy a decir esto que es lo que es. Esto no es una segunda edición porque lo que tú creías que era un fallo de la placa, no era un fallo, era la primera edición de la placa. Es anterior. Hay muchas cosas que, por ejemplo, a nadie le da un valor y cualquier heredero podía ir con eso y para otra persona pues vale mucho. Por eso el coleccionismo depende de cada persona. Y hay gente que coleccionamos cosas de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, bolígrafos, de películas, de cualquier cosa. Por ejemplo, una cosa muy típica que podría ser coleccionable tuya, podría ser libros de la Constitución Española. La Constitución Española. Ahí, por ejemplo, tenemos uno, lo he puesto para, ya que venía, pero no sé si tienes muchos libros de la Constitución Española. La del 78 sí, de las anteriores no. Hay gente que sí colecciona. Conocí a un coleccionista que tenía Quijotes de todo tipo, escrito en todos los idiomas, con portadas de aquí y allí, y eso podría ser un coleccionable, por ejemplo, para vuestro sector. En el sector mío hay gente que compra libros antiguos para las librerías. De hecho, yo tengo en el despacho mío detrás una marca de libros jurídicos que es muy importante, que se llaman Aranzadis, que tengo detrás, que lo compré al peso. ¿Al peso? Al peso, claro, porque están obsoletos, pero claro, te visten en una librería mejor que nada. ¿Lo compraste hace mucho? No, lo compré ahora unos 15 años aproximadamente. Sí, porque hay muchas veces que hay libros que no valen nada y hay libros que se revalorizan y de repente es un dineral. Claro, y hay compañeros que mueren, como moriremos todos, y entonces pues dejan despacho, algunos se que lo quedan sus hijos, otros no tienen hijos. Otros tienen hijos y dice, tengo que cambiar de despacho. Y el despacho entero y ahora muebles nuevos y dejan muebles magníficos, muebles preciosos. Los muebles de antes, los mejores. Sí, yo tengo en la entrada un mueble de mi maestro, que le tengo muchísimo cariño y es una preciosidad. Es lo más bonito que tiene el despacho y nadie se fija en él. Ha variado mucho los gustos de los muebles antiguos, sobre todo la caoba y todo eso. Sí. Hoy en día casi que incluso te la llegan hasta a regalar. Sí, para muebles más funcionales, más nuevos, y ponen uno del IKEA, una barbaridad. Las farmacias, por ejemplo. Yo un sector que toqué mucho, que me dediqué a ese sector también en una época de mi vida, y las farmacias antiguas. Como la que hay aquí en Triana de Murillo Herrera, eso es magnífico. Eso es una joya, es un museo. Joya, un museo. Bueno, pues eso, una época, igual que los edificios y demás, quitarlo todo y todo modernizar. Pero yo creo que lo antiguo y bonito al final vuelve porque es bonito, ¿no? Eso sí que estoy de Igual acuerdo que los contigo. coches antiguos, que tú has tenido motos, he visto coches también, coches de los años 20, un Ford 1, que eso es una joya, eso se tiró. En la feria que yo organicé llevábamos un Jaguar de 1935 que llevaba el asiento que le llamaban el asiento de la suegra, que eran los coches famosos, aquellos que llevaban los gastes en los años 20 y demás, que se levantaba, era como una puertecita, se levantaba y ahí se sentaba la gente. Ahora yo tengo uno para vender que se lo di a mi mujer, pero no es tan antiguo, evidentemente, es un coche muy moderno. Es un PT Cruiser descapotable, pero no se ha vendido aquí, se vendió americano total. Y es precioso, y le llamamos la cucarachita. Y además es fuerte, tiene una fuerza brutal. Es un 2000. Siempre, como decía un tío mío, en el notario entran una gente muy compungida y otra gente muy alegre, que son la parte del matrimonio que no le tocaba nada al muerto, ¿no? Iban a heredar. Hay verdaderas peleas con respecto a muchas cosas. En el tema de animales,
como animales El tema de animales de compañía lo he visto en divorcios, más que tú te quedas con Toby, yo no me quedo con Toby. Me lo he visto más en divorcios más que en herencias. Sí, porque me imagino que habrá herencia, que habrá gente que fallece y hay un animal que a lo mejor resulta que lo quiere todo el mundo. ¿Y ahora cómo se divide eso? ¿Eso qué es? ¿Salomónico? Claro, claro. Y en joyas muchas veces, pues mamá me lo dejó a mí. Bueno, ahí sí que es verdad que yo en alguna ocasión los clientes te cuentan las cosas, ¿no? Y he llegado a ver de que justo a lo mejor está falleciendo o se ve que el fin de la persona está próximo y ha habido hermanos que han cogido y han hecho... Eso es lamentable. Eso por ejemplo, hubo un cliente mío que aparte era, vamos a decir, cliente amigo, y te puedo decir que justo cuando estaba la madre ya en el final de su vida, coger la hermana y retirarlo todo. Pero este muchacho lo había documentado. Yo he visto una cosa más fea que eso, que es un señor mayor que no se podía mover, que no podía hablar, que le había dado un ictus, y estaba la nuera tirando las cosas en su cara, las cosas estas no vale, estas... Porque le había dado un ictus. Hasta que le dije, no ve que le está tirando toda su vida en su cara, no lo puedes coger al hombre y llevártelo para allá, claro, y lo sigues tirando, claro, o no, pero... Y eso fue un episodio de mi ejercicio como abogado muy lamentable, porque yo me vi, coño, y si te lo hacen a mí, claro, es que eso es que le estaban tirando al señor toda su vida en la cara. Además es impotencia absoluta. Claro, porque tú como profesional lo estás viendo, pero llega un momento que la parte profesional, tú piensas y dices, es que eso me lo podrían hacer a mí. Claro. Y al final los abogados, al final de todo, creemos en la justicia. Hombre, si no, ¿qué haríamos sin los abogados? Es que los abogados son los que nos salvan y nos alegran de muchísimas cosas en la vida. Yo siempre he escuchado ese, es que el abogado... No es que al abogado hay que ir para prevenir. El abogado, porque como los ingleses cuando van a hacer un negocio van y hablan con el abogado. Aquí en España, los latinos, vamos cuando ya está... Cuando ya nos hemos metido en el charco. Cuando ya hay problemas, ¿no? Claro. Siempre dicen que al médico y al abogado la verdad siempre. Sí, sí, pero la gente no suele contar la verdad. Que al final es la persona que o va a defender o va a apoyar o asesorar al cliente. O sea, sí, contarte sí. mentiras sería tú. La persona que te puede salvar de que puedas llegar a tener un problema mayor. Claro, claro. Bueno, pues... Podríamos estar 3 horas hablando. Contigo ya te lo Y nada, yo encantado de venir hoy y contaros más cosas de herencias que me vayan surgiendo. Aparte de herencia, tú haces muchas cosas. Hacemos asuntos penales de guante blanco, llevamos temas civiles, divorcios, reclamaciones de cantidad, El bufete... extranjería. Muchas veces del extranjero traen la gente cosas, pues, por ejemplo, de Colombia suelen traer esmeraldas, suelen traer mucho oro. Pero que lo traen como empresa o lo traen como herencia. Lo traen como lo único que tienen de patrimonio y lo traen para acá. Claro. Me han comentado allí en Colombia que la gente se hacía cadenas de oro con estatuas precolombinas. Fíjate en la barbaridad. La ley allí es diferente aquí, ¿no? Y cuando uno tiene hambre hace lo que sea. O sea, primero está el comer y después estará el arte. Eso está claro. Eso está claro, el primero es el comer y sobre todo ya no es ni siquiera el comer tú, es el subsistir a lo mejor tu familia, tus hijos, que es lo que realmente te puede doler y llegar a hacer cosas en la vida que a lo mejor no quieres, pero la necesidad pues hace. Pues ha sido un placer estar contigo y pasar un rato increíble. Y ustedes también, la verdad que se sale y se ve otro ámbito. Y me ha encantado estar aquí con vosotros. Bueno, una cosa que para finalizar, que nos vamos a dirigir a las cámaras, ¿cómo puede la gente localizarte? ¿Dónde estás? Bueno, aquí estamos en Benalmádena, en Paseo de la Estación. Dirígete Estamos en Benalmádena, en Paseo de la Estación, y en Sevilla, en Avenida República Argentina, en el 19, primero C, y en garoña.es. Ahí estamos para lo que quieran, y si tienen una herencia
y tienen miedo por pagar los impuestos y eso, tenemos un equipo que podemos venderle Bienes inmuebles, todo, ¿no? Perfecto, pues ya saben nuestro público dónde puede encontrar a un magnífico abogado y mejor persona. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos los que habéis visto el podcast. Y sobre todo, importantísimo, recordad que le tenéis que dar like, tenéis que hacer comentarios y compartir, porque si no, no podemos llegar a más gente. Compartir es vivir. Exacto. Totalmente. Hasta la próxima, hasta el próximo vídeo.